o cambio político debe comenzar también en nuestras escuelas, aceptando el conflicto. Cuidado, cuidado, la cultura de la paz, la educación a la paz, no es ausencia de conflicto. Cuando se niega el conflicto, se amplía la violencia. Se amplía la violencia. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es una situación en que el conflicto se gera, se administra de una forma que no es una forma de bater, que no es una forma de insultar, es una forma de administrar en el tiempo, en el espacio, por dispositivos aceptos por todos, los conflictos. Cuando no hay más conflictos, no es la paz, es la muerte. Es la muerte. No hay más. Y por lo tanto, es un cambio cultural también de los profesores. Tenemos que aprender a aceptar el conflicto. Aceptar el conflicto, que no es una cosa sucia. El problema es saber cómo se va a gerir, administrar los conflictos en una escuela, inclusive los conflictos entre alumnos y profesores. Amar a los alumnos es una idea brasileña. No puedo amar a todos los alumnos. No puedo. Porque hay alumnos insoportables. Hay alumnos, la trama de los alumnos se debe ser mesmo heroína. Bon. Alumnos racistas, alumnos violentos. Bon. No tengo obligación de amar a los alumnos. Ese no es mi trabajo. Tengo la obligación de formar y respetar incluso a los alumnos de que no gusto. ¿Entienden? La educación es un derecho antropológico fundamental. Cada ser humano, por el hecho de ter nacido en la especie humana, tiene el derecho a la educación. Maestro, profesor, tiene la obligación de respetar ese derecho, de formar y de respetar también al alumno antipático. Bon. Pero amor es otra cosa. Sabe que a veces se ama, se adora una persona que después se detesta a misma persona. Vamos a construir una escuela democrática sobre un sentimiento tan frágil como el amor. No, la escuela es un lugar de derecho. La escuela es un lugar en que el maestro, a que no le gusta el alumno no le gusta el maestro. Bon, a pesar de eso, el maestro va a hacer un buen trabajo como ese alumno. Después de decir eso, que el amor es cuestión de la familia, no es cuestión de la escuela. Claro que se debe tener lo que llamo de simpatía antropológica para la juventud. ¿O qué es la simpatía antropológica? El fato de que cuando entro en un elevador y que hay un bebezinho dentro del elevador, comienzo a robar como bebezinho. Lo que no más hago, porque yo sé, nuestro vecino comienza a hablar como el niño de 6, 7 años. ¿Y ahí? ¿Cómo está la escuela? Pobrecitos. Niños, siempre el vecino o vecina pregunta, ¿cómo está la escuela? Hablo, esa es simpatía antropológica, que traduce de cierta forma la palabra brasileña, no sé si se usa tío y tía, relación entre las generaciones. Simpatía antropológica de los adultos para los más nuevos de la especie. Tenemos que sentir esa simpatía para no sufrir en la escuela, porque la escuela es un lugar difícil de vivir. Tenemos que sentir esa simpatía, pero esa simpatía no es amor. Amor es otra cosa, una cosa familiar, también una cosa sexualizada, que nunca se habla. Se debe amar
niños y niñas de la misma forma, es imposible desde el punto de vista de la psicoanálisis. Nuestro trabajo es forma, es respetar. Es mejor sentir esa simpatía antropológica, pero amor es una cuestión de la familia. Evoqué muchas cosas que no tuve tiempo para, a pesar de ter hablado mucho tiempo, pero tengo que hablar más despacio en español y no puedo hablar rápido de cualquier forma. Evoqué muchas contradicciones. Creo, para concluir, que somos trabajadores de la contradicción. Somos como médicos en los veículos plurales, como policiales cuando hacen un buen trabajo, como asistente social, existen profesionales de la contradicción. Somos una parte de esos trabajadores que hacen con que no haya una racha completa en la sociedad. No estamos viviendo en una situación de guerra civil permanente gracias a esos trabajadores de la contradicción. Y por lo tanto, quizás tengamos, no sé, quizás tengamos que aceptar esa dificultad. Quizás tengamos que entender que ellos nos usan para tratar de las contradicciones sociales, ¿no? Y que esa es también una de nuestras misiones, ¿no? Permitir servir para la sociedad, colocar en nuestras huestes algunas de las contradicciones que ella no consigue resolver, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entender eso para no sufrir, no interiorizar esas situaciones, ¿no? Explicitar la situación, entender la situación y si fuere posible enfrentar esa situación con el sentido del humor, porque el sentido del humor permite también se distanciar de esas contradicciones. Gracias por su amplia atención. Ahora la palabra para quien quiere, no apenas preguntar, puede también hablar, una cosa que esté ya con ganas de decir. Me piden un poquito que modere las intervenciones, porque me parece que lo mejor es que todos nos quedamos pensando mucho seguramente, así que bueno, abrimos el espacio de preguntas. Não funciona. Hablando despacio ou hablando português ou hablando francês? Sí, yo lo primero que le quería plantear es que usted cuando habla de las crisis del sistema que se producen cuando el sistema se abre y se democratiza, habló del 50, del 60, usted plantea que en esas crisis se incorpora alumnado, un nuevo tipo de alumnado al cual la escuela no está preparada para afrontar. Pero no mencionó que, por lo menos no sé en Brasil, pero acá en el Uruguay, junto con ese proceso se produjo un proceso paralelo de pérdida de alumnado, de alumnos que pertenecen a la clase media. Usted después
mencionó el caso particular suyo y el de docentes, incluso dijo de los revolucionarios, ¿no? No sé si se quería referir a eso, pero acá en el Uruguay se fue perdiendo una cantidad de alumnado que pertenece a los sectores sociales medios, ideológicamente incluso a partidos tradicionales. El Partido Colorado acá fue muy defensor de la escuela pública. ¿Fueron para dónde? ¿Para la escuela privada? A la escuela privada. Ese proceso, que hasta altura parece irreversible, a nuestro entender o a mi entender, determina que la población de la escuela pública sea cada vez más homogénea, pierda riqueza, pierda diversidad, sea más difícil la enseñanza porque faltan determinados modelos dentro de los propios alumnos. Ese proceso, no sé si usted lo quiso mencionar pero como que en el análisis no apareció. No sé aquí porque pensaba que la escuela privada no estaba importante aquí. En el Brasil hablo de eso. Bon, claro, como mencioné, el hecho de que en el Brasil hay dos redes de escolarización. Bon, la consecuencia es difícil para los dos tipos de profesores, porque el profesor de la escuela pública tiene alumnos bon, con menos diversidad, y la pérdida de diversidad cultural dificulta nuestro trabajo. El profesor de la escuela particular, privada, tiene más fraqueza de su empleo. Bon, en el Brasil gana más dinero, en el México gana menos dinero. Tenemos que saber eso. En el México, profesor de la escuela particular, estaba en México hace 2 semanas, me explicaron, profesor de la escuela privada gana menos dinero, la mayoría, porque hay un mercado muy concurencial y las escuelas privadas más fracas disminuyen el salario del profesor, del maestro, para sobrevivir. Ahora, se permita, me gustaría de acrescentar más una cosa. Bon, la dificultad es la siguiente. Tengo un colega francés que explica bien así. Antes, las familias nos enviaban alumnos. Ahora, las familias nos envían niños y niñas. Y tenemos nosotros, dentro de la escuela, que hacer el trabajo para fabricar, criar el alumno a partir del niño. Y comenzando a enseñar antes que existen las condiciones para comenzar. Es muy difícil, lo sé, pero ¿cuál otra solución? No hay otra solución. La escuela democrática es la escuela que enseña lo que la familia no enseña. Esta definición de la escuela democrática. Si esperemos que la familia haga un trabajo, cuando la familia no hace un trabajo, el alumno ya está perdido. No podemos. Esa no es la escuela democrática. Y por lo tanto tenemos que vivir una situación muy difícil, sé que es difícil, también interesante. Tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacerlo todo. Bon. Tenemos que hacer lo que la familia no hace más. ¿Por qué ella no hace más la familia? Porque ella no puede, porque ella no consigue. Porque le gustaría de tener más autoridad. No logra. ¿Por qué? Porque la familia también cambió profundamente. ¿Por qué la familia cambió profundamente? Porque la mujer trabaja. Lo que queremos que la mujer vuelva para el hogar, faz lo que la mujer. Muchas veces es maestra. La maestra que reclama
que la familia non hace más lo que la hacía. La familia no hace más lo que la hacía porque la mujer es maestra, ¿entienden? Bromeando un poco. La familia no es la familia que existía 30 o 40 años antes. Como la escuela no es más la escuela de antes. Y la democracia existe cuando todos los niños tienen el derecho a ser formados, inclusive cuando ellos nacen en una familia que no hace lo que nos gustaríamos que la familia hiciera o haga, no sé. ¿Entiende lo que tenemos que entender? Que por eso nuestro trabajo es cada vez más difícil. No me estoy negando eso. Nuestro trabajo es cada vez más difícil, pero también cada vez más fundamental, porque tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacerlo todo sin sentir culpa, sabiendo de que no podemos hacer milagros, pero que podemos intentar mejorar bastante cosas. ¿Respondí? Me piden los compañeros que están filmando que si quienes preguntan pasan adelante, queda registrado. Ya que usted habló de las contradicciones, que me parece perfecto, me encantó, creo que las ponencias valen cuando nos mueven poco a nosotros los esquemas que tenemos. No estoy de acuerdo con algo que usted acaba de decir, y es que porque la mujer esté trabajando, la familia cambió. La familia cambió por múltiples problemas, ¿verdad? Y la mujer trabajando no empeoró la forma de la familia, sino que cambió el rol del hombre. El hombre no era el que tenía que traer el salario a la casa y la mujer se dedicaba a cuidar a sus hijos y demás. No, el hombre ahora trabaja y viene a su casa y debe colaborar con el trabajo de la casa, con los hijos, con lo que sea, hacer mandado, cambiar pañales, lo que sea. Entonces, la culpable de los cambios de la familia no es nunca la mujer, es la pareja. Así que la familia de hoy es distinta porque la sociedad de hoy es distinta y la mujer no va a dejar de salir a trabajar y eso lo vamos a pelear a muerte. Queremos salir a trabajar, queremos traer el dinero a la casa, queremos comprarnos las cosas con nuestra plata y no con la plata del hombre. Así que por lo tanto, la contradicción que usted hablaba, estoy muy de acuerdo, pero no nunca voy a estar de acuerdo en que la mujer tiene que volver a tejer y a coser. Cuando dire que la mujer trabaja, no dire que es la culpa de ella, de eso. Dire que ella no trabajaba y que ahora trabaja. Que cuando yo faço parte de las personas que no se interesan do punto de vista de la investigación por la mujer no me interesa. Lo que me interesa es la mudanza de las relaciones de género. Y desde este punto de vista, parcialmente concordamos. Cuando digo que la mujer trabaja, significa que el hombre mudó, cambió también. No se puede pensar en un cambio de la mujer sin pensar en un cambio de los hombres. ¿Entiende? Porque es un cambio de la relación. Adriana sabe eso, trabajamos sobre eso. Y estoy cansado. Voy a decir las cosas de forma tan franca como usted. Y estoy cansado del discurso feminista apenas sobre las mujeres. Quiero un discurso feminista sobre las relaciones de género, porque las cuestiones de género es también una cuestión de los hombres.
Los hombres tuvieron que mudar, que cambiar. Mi generación sufrió mucho, porque los hombres tuvimos que cambiar profundamente, cambiar tan profundamente como las mujeres. Y tal vez, quizás, de una forma más difícil para los hombres do que para las mujeres, porque era la necesidad de compartir cosas que eran cosas de los hombres. Y por lo tanto, de cierta forma, concordamos completamente. Lo que cambió fueron las relaciones de régimen, fueron otras cosas, las relaciones de deseo, que falei un poco, el nacimiento de esa idea interesante, agradable y loca del derecho a la felicidad. Del derecho a la felicidad. Como si felicidad fuera una cuestión jurídica. Bon. Tengo el derecho a la felicidad. No me gusta más esa mujer, esa esposa. No es un problema. Puedo cambiar. No me gusta más ese marido. No es un problema. Puedo cambiar. Mis padres no hablaban del derecho a la felicidad. Intentaban de sobrevivir en la familia. Bon. Inventamos la legitimidad del deseo, inventamos el derecho a la felicidad, mudamos completamente en las relaciones en la pareja. La mujer como entró en el mercado de trabajo, donde ella estaba poco presente, lo que cambió hombre y mujer, concordamos. Cuando diré que ella comenzó a trabajar, estoy siempre fuera del discurso de la culpa. No culpé nada. Cité un hecho histórico. Ella entró en la escuela también. Ella entró en la enseñanza secundaria como alumna y después como profesora, que fue una cosa nueva. Estamos viviendo en otro tipo de sociedad. Y reclamo, bromeando un poco, pero solo un poco, cuando la maestra culpa a la familia. Ese es el problema. No tenemos el derecho de culpar a la familia, porque aún menos las familias de los pobres. Las familias de los pobres. También familias de la clase media. Porque estamos muriendo de trabajar. Estamos corriendo hasta para dar conferencia en el Uruguay. Tengo una hija con 6 años. Papá, volta cuando? Estamos trabajando, no estoy culpando a ninguém. Estamos a otra sociedad. Pero la mudanza de las posiciones de la mujer en esa sociedad fue un cambio fundamental que considero positivo, un elemento importantísimo para mudar el funcionamiento de la familia por varias consecuencias, y por lo tanto la maestra no puede así culpar a la familia sin refletir sobre el conjunto de mudanzas de cambio social. Y eso que sí sé. Bueno, buen día. Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho la charla. Una cosa que yo quería decir, que no creo que contradiga lo que usted plantea, pero cuando usted decía no maestros extraordinarios, está bien, tenemos que pensar para la mayoría, ¿no? En una visión más democrática de la educación. Sin embargo, yo creo que en otro sentido quizás de que usted dice, los maestros extraordinarios son muy importantes para nosotros, ¿no? Porque son faros que nos muestran de alguna manera las posibilidades del humano en un desarrollo, si se quiere, superior del estado actual. Entonces yo llamo grandes maestros de la humanidad, desde Sócrates, Platón, hasta Pablo Freire, ¿no? Para mostrar un caso latinoamericano.
Entonces yo creo que sí, que para nosotros los maestros, si bien no vamos a decir son utopías, son faros, son elementos que nos muestran la posibilidad del despliegue del humano que no está aquí ahora, creo que son importantes estos maestros extraordinarios. Eso era lo primero que quería destacar. Lo segundo, con respecto acá, se leyó mucho a Rancière, el maestro ignorante. Creo que el profesor viene a mostrar otra posición. Sí. Ah, sí. Acá se leyó mucho el tema de Rancière, su colega Rancière, sobre el maestro ignorante, y muchas veces se interpretó ese libro como la idea, bueno, ahora no se necesitan maestros, ahora está incluso la computadora, hay un acceso a la información, y usted viene a presentar una posición que a mí también me gustaría resaltar, la importancia del maestro de saber, ¿no? En dos sentidos. Uno puede ser también no el maestro ignorante, sino el que se coloca en la posición de ignorancia, que es otra cosa, que ese era el maestro socrático, ¿no? No era que Sócrates era ignorante, se colocaba en la posición de ignorante porque la actividad la tenía que tener el alumno, esa era la idea. En cuanto al maestro del saber, en relación a la información, yo entiendo que el maestro, si es maestro, siempre es maestro de saber. No solo, es decir, ahora que tenemos la información, el acceso a la información, sino que, por ejemplo, usted nos muestra que es un maestro de saber y nos está dando una información calificada, está seleccionando, está haciendo relevantes ciertas cosas con respecto a otras. Y yo también quiero destacar este tipo de maestro que está cada vez más difícil de encontrar. Yo, por ejemplo, en mi educación universitaria tuve grandes maestros, disertantes, conferenciantes, y a mí me dejaron una marca de calidad, que es lo que yo llamo el maestro extraordinario. Y se está perdiendo eso también, ¿no? Porque a veces yo creo que es importante dar lugar a la actividad, colocarse en el lugar, la posición de ignorancia, pero también dar una buena clase o ser un buen maestro de saber, ¿no? El maestro extraordinario. Mi problema no es la existencia de Paulo Freire. Mi problema es el discurso prescriptivo en las instituciones de formación. Estamos formando, no sé aquí, vine en la Francia, en el Brasil, estamos formando el profesor, el maestro, con exigencias tan altas, tan extraordinarias. Era una culpa de no conseguir ser tan extraordinario como me mostraron. Ese es mi problema. No es el problema del modelo ideal del psicanálisis, todo eso, claro. Bom, José Artigas es útil, Varela es útil para la República, son los grandes héroes, claro. El psicanálisis muestra las figuras de identificación, sí. Pero cuando funciona un discurso prescriptivo, es terrible. Bom, vou dar um exemplo. Uma estudante de universidade, de Sergipe, me explicou, ela era professora, maestra, bom, el barrio mais difícil, mais popular, mais difícil de Aracaju, com muitos problemas. 40 alumnos en un salón, sin espacio, sin acondicionado. Ella me explicó, tenía una profesora en la universidad doida, loca para el constructivismo. Ella exigía que cada una de nosotros hiciera una clase constructivista. Bon. Lo que hice, ella me explicó. Bon. Coloqué 20 minutos los alumnos en grupos, que era difícil de se mover dentro de la sala,
hice fotografías. Fotografías del grupo, después voltamos a la clase normal, interactiva, y después en la universidad conté para la profesora de didáctica lo que ella quería oír. Bon, ella fue feliz. El más interesante es que mis colegas, ella me explicó, mis colegas en el fin, en la salida de la sala, me dijeron: Fidelidad, você debería ser actriz. Sin ella decir nada, porque todos los maestros de la sala entendieron de inmediato que era una mentira, porque era imposible. Pero la profesora de didáctica se sintió muy feliz. ¿Entiende mi problema? Ese es mi problema. No son las grandes figuras de identificación. El discurso prescriptivo que fabrica sufrimiento y que fabrica jóvenes maestros decepcionados, porque no encuentran los alumnos ideales que estaban esperando y comienzan a detestar los alumnos porque los alumnos no son los niños ideales, los alumnos, ese es mi profesor. El maestro ignorante, sí y no, voy a narrar también, mira, ejemplo no es prueba, pero permite reflexionar. Mis hijos brasileños, tengo 6 hijos, 3 en la Francia, 38, 40 años, y 3 en el Brasil, 18, 16 y 6. Fueron alumnos en la Francia, en París, un bairro muy popular, en París, en Saint-Denis, donde está la universidad. En el Brasil, cuando volvieron de la Francia, estaban con 8 o 10 años. Mi esposa preguntó a Jan, el mayor, que estaba con 10 años, me cuenta, ¿cuál es la diferencia entre la maestra de la Francia y la maestra del Brasil? Pregunta interesante. Él respondió, mamá, en la Francia, cuando yo preguntaba una cosa a la maestra, muchas veces ella me decía, no sé, pero va al fin del salón, hay diccionarios, enciclopedias, busque y va y nos explica. Sí, en el Brasil, preguntó mi esposa, en el Brasil cuando pregunto una cosa a la maestra, ella se queda tremendo. Respuesta de un niño con menos de 10 años. El maestro, de cierta forma, debe ser ignorante, porque no puede enseñar la diferencia entre información y saber, se construye. Pero, por otro lado, el niño precisa de sentir una fuerza en el maestro. Él precisa de se apoyar psicológicamente, de tener una seguridad en el maestro. Es el problema también de la adolescencia que explicábamos en mi equipo francés. El adolescente se construye contra los adultos. Mas contra con los 2 sentidos de contra. Contra los adultos para se oponer a los adultos, se construir su originalidad. Mas para hacer eso es preciso de estar contra el adulto, se apoyando contra el adulto, como se puede se apoyar contra el muro, contra la pared. El alumno debe poder se
comportar contra el profesor en las dos formas. Tener un espacio crítico para se construir, para pensar, y eso supone que el maestro no se presenta como alguien que ya tiene todas las respuestas a todo, debe ser ignorante, pero al mismo tiempo el alumno debe sentir la seguridad para se apoyar contra el maestro para poder avanzar. Hay un libro extraordinario en francés de la psicanálisis, creo que usted entiende el francés, que no fue traducido para el portugués, no sé en español, de Serge Boimard, que se llama La peur d'apprendre, el miedo de aprender, la peur d'apprendre. Aprender es una cosa peligrosa del punto de vista del psiquismo, del psicoanálisis. Ese maestro e investigador usa los mitos griegos para enfrentar con niños con grandes dificultades, que consideraban que no puede entrar en el proceso de aprender porque irían a ser devorados. Él ha usado niños, sus argumentos. Aprender es una cosa psicológicamente peligrosa. Y por lo tanto el alumno precisa también de seguridad. Pero él no puede aprender sin encontrar un espacio vacío, un espacio que no sea ocupado completamente por lo... Y por tanto el maestro ignorante pero seguro, como era Sócrates, que hacía de cuenta de no saber nada, pero respondía a lo todo. Yo quería participar y justo vinculado con lo que estaba hablando recién. Bueno, aclarando una cosita primero. Los maestros y profesores no se forman en la universidad, se forman en el Consejo de Formación de Educación, que acá, cosa de que difiere de otros países. ¿Es mucho diferente? Sí. Inclusive en el funcionamiento. Son distintas y tienen lógicas distintas. Porque en la Francia existe institución de formación de los maestros, pero son como la universidad, relacionadas con la universidad. Aquí estamos justamente en esa polémica, si somos como, somos juntos o somos diferentes, o dónde estamos. Yo sé también, continuando compartiendo la información, en Portugal intentaron hace algunos años de dar toda la formación de los maestros para los maestros. Fue una catástrofe. ¿Sabe por qué fue una catástrofe? Porque los maestros formadores se volvieron jefes, insoportables, una relación de jerarquía. Yo soy formador, no sé cómo funciona, no sé nada aquí, por tanto no estoy criticando a nadie, claro, porque no sé, digo que no sé, pero yo sé que hay ese problema también del poder. El debate es interesante, daría para otro encuentro. Pero lo que quería plantear es que en un instituto donde soy docente, que es una ciudad cerca de Montevideo, Tucumán, estamos haciendo un trabajo de investigación con alumnos sobre el tema autoridades y autonomías. Y en un grupo de discusión, donde alumnos ya para recibir se planteaban de cómo ha sido su formación en este tipo, sus posibilidades o cómo se fue creando un poco esto de su autoridad pedagógica en cuestión que tenían. Y ellos lo que plantean que mayoritariamente en la carrera dedican más tiempo con los profesores de didáctica a hacer la lógica del docente que en tener posibilidades de crear, innovar ellos sus prácticas. O sea, un poco la línea de lo que decía, ¿no? Preparar el trabajo conjunto, pero que en promesa de que el día que tengan su clase la van a poder pensar ellos. Bueno, digo esto para aclarar qué es lo que sienten ellos.
quizás hemos discutido ya, por suerte, por eso lo digo públicamente, con muchos profesores de formadores que no lo sienten, no lo viven de la misma manera y ahí entramos en las contradicciones. Entonces, hay una vivencia del practicante, así lo expresan ellos, como que siguen la lógica del maestro o de la línea que le propone, en pro de que cuando se reciban van a tener su clase. Y ahí aparece la figura del inspector, el evaluador, que también a su vez tiene propuestas que pueden venir de distintos lugares, pero también tienen su propuesta. Entonces, el caos viene de la formación, que es un poco seguir una línea donde la autonomía es cuestionada, y después, una vez egresado, seguir la línea de inspección. Eso nos ha llevado a que cuestionemos hoy si hay que tener inspectores. En fin, el tema de la autonomía no pasa por qué figuras, creo que pasa un poco por el tema de la autoridad, de dónde viene, este tema del docente, cómo se siente él, si se siente como con poder de realmente él autónomo o no. Ese hoy en día quería compartir simplemente que es un tema de conflicto para nosotros. ¿Cómo podemos hacernos cargo de nuestra autonomía y hasta dónde van esas posibilidades? Uno de los primeros artículos que publiqué cuando estaba aún más nuevo do que agora. Agora tenía como título tenemos que matar al inspector con un punto de interrogación. Fue un escándalo, con un punto de interrogación. Fue un escándalo enorme, porque la revista, que era una revista con apoyo del sindicato de los maestros, recibía apoyo de los inspectores, que exigieron una reunión pública para hablar de ese artículo, que me convidaron a la mesa para hablar en el público. No entendieron nada de mi respuesta. Mi respuesta era: tenemos que matar al inspector que tenemos dentro de nuestra cabeza. Porque el inspector es como gobernar, como analizar y como educar. El inspector sostiene el poder real que aceptamos reconocer en el inspector. Bon. Alors, el inspector puede ser un colega, más experiencia de una discusión con él. Puede tener prácticas interesantes si yo no entro en una lógica de infantilización. ¿Infantilización? Bon. Que a veces es mi lógica de niño. Con todo nuestra historia. Ya encontré situación en que era el maestro que se infantilizaba, que ni era el inspector en sus prácticas. El problema fundamental es el inspector que tenemos en nuestra cabeza. Bon. En la Francia el trabajo de los inspectores cambió mucho. En particular con ayuda de ese texto que provocó una discusión amplia. Bon. El inspector entra en el salón de clase ¿cuántas veces? En la Francia una vez a cada 2 o 3 años. Bon. ¿Cuál resulta lo que en la Francia, en vez de ganar puntos en la carrera después de 2 años y medio, con una buena inspección, gana después de 2 años. La diferencia es nada. Bon. Por lo tanto, mi problema es más el inspector en nuestra cabeza do que la práctica real del inspector. Puede ser un colega simpático, bon, que voy a conseguir dominar mi reacción de niño en frente de la autoridad, voy a trabajar con él. Y puede ser
una peste, una praga, no sé cómo se dice, no importa. Habla y habla, el problema de él, ¿no? ¿Entiende mi respuesta? Pero el maestro evalúa también, ¿no? Él evalúa al alumno. Tenemos que pensar en eso, ¿eh? El inspector evalúa al maestro evalúa al alumno. Y tendría muchas cosas para decir sobre evaluación. Ya hablé de eso, pero tengo muchas veces cuando analizo la evaluación, es una evaluación como una o dos trampas, para tener la certeza de que hay alumnos que van a fracasar. La evaluación debería ser otra cosa. Deberíamos avaliar las cosas fundamentales. Voy a decir también cómo hago en ese momento. Estoy trabajando para formar profesores de danza y de teatro en este momento, pedido del ministerio. Imaginen, bailarinas con una enseñanza a 5 de la tarde, o a 7 de la tarde, sobre introducción a la filosofía. La primera evaluación que hice fue una catástrofe. No salió nada sobre nota de 10, porque tenemos que dar una nota. Valía 2 o 3 máximo. Hacer lo que reflexí y dice, vamos a hacer nuevamente la evaluación y voy a preguntar exactamente las mismas preguntas. Y por tanto, vocês pueden ya hacer lo que se llama en portugués colar. Colar. Como copiar, robar las preguntas para preparar. Bon. Organizer el robo. ¿No? Dando las preguntas. ¿Qué hicieron? Conocían las preguntas, estudiaron para responder. Estudiaron. Al fin, sabían. Institucionalizé el proceso de dos formas. Una evaluación clásica para escribir y las preguntas un mes antes. Y organizo una sesión, un momento, en que juntos se pueden preparar la evaluación. Más una sesión en que voy a responder a las preguntas sobre lo que ellos no entendieron. Después, la evaluación. Funciona con una condición. Tengo que preguntar las cosas fundamentales. Tengo que preguntar lo que quiero absolutamente que cada uno sepa. Y, por lo tanto, estudio para preparar la evaluación. ¿Entiende? El problema es evaluar las cosas fundamentales que quiero absolutamente que cada uno sepa, sin colocar trampa. Y también innové a otra parte de la evaluación con bailarinas un trabajo de coreografía. Ellos deben inventar y presentar una coreografía sobre un tema filosófico. En ese semestre, en teatro también, con teatro. Bon, en ese semestre te vi belleza, una coreografía sobre belleza, una coreografía sobre alegría, una coreografía sobre religión, etc. Y mis colegas de danza descubrieron eso y llegaron. Porque se hace en un lugar público, não se faz dentro de uma sala, se faz no parque.
Bom, los colegas de danza llegaron para participar de la evaluación. Mudamos completamente la perspectiva de la evaluación, pero mi objetivo no era jerarquizar los alumnos. Mi objetivo era utilizar el momento de la evaluación como un momento de formación dentro del proceso pedagógico. Bon, nuevamente no se puede separar la cuestión técnica como evaluar de la cuestión política. Evaluar quién, cómo, cuándo, por qué y para qué. Generalmente funciona en nuestra cabeza una perspectiva de jerarquización, de colocar un pequeño detalle ante una comida que ellos no van a perceber, etc., para provocar una diferencia. Mi problema no es provocar una diferencia, mi problema es evaluar mi enseñanza. O lo que enseñé, cómo enseñé, fui bueno, no fue bueno. Aprendieron o no aprendieron, depende también de mi práctica y también del esfuerzo que ellos hicieron. Y por lo tanto, estoy presionando dando las preguntas antes de la evaluación. Son esos tipos de cosas que no tenemos que desistir de nuestros objetivos. Si alguien no prepara, vai ter nota 0, porque no estudió, a pesar de dar todas las posibilidades. No voy a desistir de eso. No sabe, nota mal. Pero voy a intentar utilizar todos sus recursos para que ellos estudien. No sé si respondí que onde esta persona que... Está Graciela con una pregunta y yo pregunto nomás, son preguntas nomás. Usted habló de que cuando se produce un cambio en educación, los docentes adoptan estrategias de supervivencia. Siempre, en la vida cotidiana también. Sí, claro. Eso me resulta claro porque lo vemos permanentemente. Yo le llamo que se hacen trampas al solitario. El sistema hace trampas al solitario porque ya sabe que va a pasar eso, igual procede de esa manera. Entonces usted plantea una alternativa, dice que la solución política a eso es que junto con el cambio se propongan las estrategias de supervivencia. Eso, digo, como que no puedo visualizarlo. Si usted tiene un ejemplo, no me lo imagino. No me imagino proponer un cambio con estrategias de supervivencia para sobrellevar eso. Entonces le preguntaba si usted tiene algún ejemplo para darme. Es difícil responder por dos motivos. Primeiro motivo, quando me inventaram, não me dijeron que eu tenha que fazer milagro, que não preparei milagro. Entende? Bom, não sei tudo. Tenho perguntas que não quero calar, nem sempre tenho respostas. Sou mestre ignorante, muito ignorante. Pero también porque la respuesta depende del contenido. De cierta forma, acabo de dar una respuesta hablando de la evaluación. Me pidieron de dar aula de introducción a la filosofía para bailarinas, uma parte bailarinas. Outra parte nunca dançou, não se interessa, entrou lá porque há mais vagas, mais lugares do que candidatos. Não são mais fáceis. À noite, quando está tudo bem, começa às 5, pero no último semestre trabalhava das 9 da noite até as 11 da noite.
a 20 quilômetros da cidade, em Campo Vestado. E bem pior, trabalhava até as 11, pero o último ônibus sai às 10. Portanto, 45 minutos de introdução à filosofia com bailarinas. A ser o quê? Inventar soluções. E estou utilizando textos, Platão, outros, mas também YouTube. Tem o mito da caverna no YouTube, tem pelo menos 2 vídeos interessantes. Sobre Seneca, tem vídeos interessantes. Bom, decidi de utilizar muito a filosofia grega porque comecei com a questão da felicidade. Bom, eu tive que sobreviver. E na verdade, a resposta fundamental é o que chamei de equação pedagógica. Sempre hablar para as pessoas, inclusive agora, de assunto que tenham sentido para eles. Bom, portanto, comecei discutindo sobre a questão da beleza, que não é uma questão simples, e depois da felicidade, e tentando de mudar um pouco a perspectiva, dizendo, por exemplo, que meu problema não é ser feliz, que a felicidade pode ser uma coisa muito aburrida, monótona. Eles são artistas, sabem disso, e que queriam uma vida com intensidade, que não é a mesma coisa do que felicidade. Bom, e eles, enquanto artistas, ganhei. Estava ganhando o grupo, que chegou, imagine, bailarina às 9 da noite, muitas depois um dia de trabalho no escritório, introdução à filosofia, depois de 40 minutos de ônibus. Bom, não era evidente. Pero temos que pensar, a atividade intelectual supõe sentido. O problema não é o esforço da escola. O problema é que a escola exige esforço para coisas que não têm sentido. Esforço para uma coisa que não tem sentido é inferno. Portanto, tenho a obrigação pedagógica de falar para as pessoas de questões que têm sentido. E a pressão das estratégias deles e estratégias minhas diminui muito. Bom, a dificuldade é não desistir de ensinar, pero ao mesmo tempo criar sentido da situação e sempre como uma parte de sentido do humor. A vida não é uma coisa tão catastrófica assim. Se pode comer pouco, se pode se distanciar e vivemos coisas muito interessantes assim. São estratégias de sobrevivência, mas temos que desistir das estratégias de sobrevivência clássicas. Falar mal da diretora, podemos considerar de imediato que ela é insuportável. Bom, mas já foi dito e vamos falar de outra coisa. Bom, nem autoridade absoluta com os estudantes, nem ser amigo. Não sou amigo dos estudantes. Sou um professor simpático, que é outra coisa, que não é ser amigo dos estudantes. Bom, tentar de... Intervenciones, no te estamos agotando. No, resiste. Não, que se bom, todo mundo está com ganas de almoçar. Sim. Mas se alguém tem cedo uma intervenção, vamos a la compañía. Desejo de dizer uma coisa que não vai a dormir nesta noite pensando, eu não disse.
Bon, es el último momento para decir. No, lo mío le pedí a la compañera, va a ser 1 minuto nada más y si no me cortan, porque estaba sintiendo algo que me parecía que lo tenía que poner en palabras. Digo, por supuesto que comparto todo lo que se ha dicho y esto que estaban diciendo últimamente del discurso de la felicidad, del hedonismo, de que todo tiene que ser sencillo, aprender, sencillo, enseñar, y si uno no es feliz, bueno, todo eso, por supuesto que lo comparto. Capaz que lo que pasa es que yo soy de una generación de mucho antes, cuando, digo, todos los trabajadores de la educación estábamos como juntos, y yo siento que de alguna forma se permea el discurso y estamos de nuevo como peleándonos, ¿no? Un poco lo de la culpa que usted decía hoy. Entonces, bueno, yo escuchaba a Cristina ahora, la culpa de que los estudiantes no puedan hacer algo innovador parece ser de alguien, o nosotros decimos, bueno, pueden ser los profesores del instituto, los inspectores. Pienso que lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, todos los que estamos en la educación, juntarnos y ver qué cosa vale la pena y no empezar como a separarnos, ¿no? Por eso de que luchamos por los derechos todos separados. Digo, capaz que viene por esa información que tengo cuando desde este sindicato se peleaba todos juntos, no importaba qué lugar ocupábamos, no nos preguntaban, ¿vos quién sos? Todos decíamos, bueno, queremos esto, y se lograron cosas, y me parece que si permanecemos como más divididos, y primaria dice, son los de inicial, bueno, ahora está todo junto, ¿no? Pero los nenes que nos vienen así, la familia, secundaria dice es primaria, la universidad dice... No sé, es una postura, no pretendo que todo el mundo la comparta, pero lo quería decir porque de alguna forma siento que nos terminamos como dividiendo, por lo que usted decía, y es una estrategia de supervivencia, también del sistema, divide, pero... Disculpe, pero digo, como que estamos asistiendo a un proceso histórico donde es necesario encontrar culpables. Yo creo que si podemos, entre todos, como decía la compañera, encontrar responsables, las cosas pueden ir cambiando. Creo que aquí, yo también soy de una generación donde las cosas eran absolutamente diferentes, pero digo, creo que no podemos permanecer ajenos a lo que han sido los cambios históricos. Y claro, a cada uno nos ha tocado vivir en un momento histórico, pero eso no quita que hoy podamos reivindicar esa cosa de responsabilidades compartidas. ¿Para qué? Para lograr todo eso que usted estuvo desarrollando en la charla, que es, cuando aparecen los cambios, vengan de donde vengan, el neoliberalismo, la modernización, todo lo que usted dijo, creo que en definitiva la estrategia podría pasar en encontrar estrategias, si valga la redundancia, para poder provocar un cambio, pero cualitativo, y que a nosotros, los docentes, sobre todo los de hoy, yo ya estoy fuera del sistema hace 15 años, pero los docentes de hoy pudieran realmente volver a encontrar un grado, aunque sea mínimo, de satisfacción en lo que se hace. Porque estamos asistiendo a una falta de docentes, que venimos diciendo de hace 10 años, y que incluso a manera de eslogan se usaba como que el magisterio iba a ser, en los 10 años, estoy hablando de hace 10, una especie en extinción, por muchos factores. Pero creo que si entre todos logramos responsabilizarnos, y hablo de autoridades a todos los niveles. ¿Por qué? Porque en muchos años de lucha este sindicato bregó en su plataforma porque las autoridades fueran nuestros compañeros de aquel momento. Por suerte hoy los tenemos. Eso se ha logrado. Que hay diferencias, y sí, creo que siempre las va a haber, pero creo que en la medida en que podamos crear un espacio no de culpa, vuelvo a insistir, porque yo no me siento culpable de los errores, porque creo que el ser humano comete errores cuando camina, y podrá avanzar 2 pasos y retroceder 1, pero nadie es a la perfección. Podremos encontrar el espacio de responsabilidad compartida, porque creo que de este lado del escritorio se ve de una manera,
y del otro se ve distinta, pero la problemática es la misma. Y gracias, profesor, por su tiempo y por todo lo que nos dejó aquí. Para esta noche sí que nos vamos a agarrar. A final de cuentas, o que quiero, cuál es la situación, qué puedo, dónde, cuándo, con quién, qué puedo hacer políticamente, qué puedo hacer con el sindicato, qué puedo hacer hasta en mi salón de clase con 40 alumnos. También. No se puede hacer la revolución apenas fuera del salón de clase. No se va a hacer la revolución solamente dentro del salón de clase, pero una revolución fuera del salón de clase que no cambia nada en el salón de clase no es una revolución. Lo que puedo hacer en los diferentes espacios ahora, que no puedo hacer cualquier cosa, pero no soy impotente. Inclusive en un salón con 40 alumnos, yo me sería otra. Yo podría ser más profesor, maestro de cuestionamiento, y no apenas profesor y maestro de respuesta que nadie sabe que lo que permite entender lo que estoy enseñando y por tanto no tiene sentido. Esta cuestión del sentido, la cuestión de actividad, a veces yo aprendí muchas cosas escuchando a alguien hablando. Cosas interesantes. Perdí muchas horas de mi vida escuchando a alguien hablando cosas aburridas. Yo sé que trabajo en grupo es teóricamente una buena estructura para que el alumno tenga una actividad intelectual. Pero yo vi también cuántas veces grupos en que un alumno reflexiona, un segundo escribe y los otros viven su vida poco relacionada con el tema del grupo. Y por tanto no quiero más reflexionar en una metafísica de pedagogía tradicional, de pedagogía nueva, de aula magistral, de la actividad, sentido, hacer. Son mis criterios de evaluación, lo que puedo hacer ahora en ese espacio, en otro espacio. Es simple de decir, es más difícil de resolver. Bueno, una cuestión práctica que me decía Teresita, el almuerzo es en el primer piso. Y bueno, para despedir al profesor, creo que un rato nos reímos, un rato capaz que algunos se enojó un poco, pero sobre todo pensamos mucho y creo que esa era la cuestión. Muchísimas gracias, fue ampliamente disfrutable. Vamos a iniciar la segunda parte de la jornada y en esta oportunidad tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Andrea Díaz Génis. Andrea es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía, mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Filosofía de la Educación por la Universidad de Madrid, de España. Es directora del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Aparte es especialista en Historia de la Filosofía, también en Historia de las Ideas y de la Educación y Filosofía de la Educación. Ha escrito, entre otros libros, uno que lleva el nombre
Construcción de la Identidad en América Latina, una aproximación hermenéutica, y otro libro titulado El eterno retorno de lo mismo, o El terror de la historia. Es compiladora junto a Robert Calabria de La vigencia del pensamiento hegeliano y junto a Enrique Puchet de otro libro titulado Inquietud de sí y educación, hacia un replanteo de la filosofía de la educación, parte 1. Es compiladora junto a Robert Calabria de Actualidad del pensamiento de Nietzsche acerca de los fragmentos póstumos. Ha sido profesora invitada y conferencista en diversas universidades de Europa y América Latina. Es profesora agregada con dedicación total de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Profesora invitada en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es coordinadora del proyecto CAPES Sudelar con la Universidad de Campinas, Brasil, proyecto que está en desarrollo. Y preside el segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación a desarrollarse en Montevideo en el año que viene, en 2013, va a ser en marzo, del 21 al 23 de marzo. La doctora Andrea Díaz Genis nos propone como tema el día de hoy, a partir de su título, una pregunta, ¿no? que intentará responder a través de su exposición. ¿Es importante educar para el cuidado de sí y de los otros? Aportes desde la perspectiva de la filosofía de la educación. Así que los dejamos con la doctora Andrea Díaz Genis. Bueno, gracias Rodrigo, buenas tardes a todos. Quería agradecer a la Federación Uruguaya de Magisterio la invitación. Creo que es bueno tener estas instancias de intercambio donde nosotras podamos también transmitir lo que estamos pensando y también escuchar lo que ustedes están pensando y viviendo, porque esto es un diálogo, ¿no? Primeramente, se escucha bien, no aturde, porque también está bueno no aturdir. Además hay que levantar el mediodía, cosa que no es fácil, ¿no? Levantar los sanguchitos que ya están procesando. Bueno, primero, antes que nada, destacar este congreso, segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación que estamos organizando e invitarlos del 21 al 23 de marzo del año que viene. De hecho, hemos estado conversando con la Federación diversas actividades que creo que pensadas directamente para los maestros. Entre ellas, va a haber 3 conferencistas. Uno de ellos es Carlos Cuyen, que ustedes lo deben haber escuchado, que va a hablar sobre la responsabilidad del educador. Creo que va a ser importante esa conferencia. Después, Walter Cohen, que se dedica al concepto de la infancia y filosofía con niños, filosofía de la infancia. Y el profesor Guillermo Hoyos, que es un gran catedrático de la Universidad de Colombia. Después va a haber varios diálogos también en el Congreso, nosotros vamos a presentar con el profesor Puchet, que también trabaja en Filosofía de la Educación, nuestro trabajo de Inquietud de sí y Educación, que hoy voy a contar algo. Después va a haber también otra mesa de diálogo sobre Filosofía de la Educación y Diferencia, con profesores de Argentina y Brasil. Otro sobre la pregunta filosófica también con profesores destacados de Uruguay, Brasil y Argentina. Después ya tenemos más, aproximadamente 400 propuestas de ponencia, más 15 mesas. O sea que va a ser, yo creo que a veces los uruguayos no nos damos cuenta de estas grandes oportunidades que tenemos de tener toda América Latina, los grandes filósofos de la educación que nos van a traer ideas. En este momento creo que necesitamos ideas nuevas. Y bueno, Kant decía que había dos formas de viajar, una es viajando y otra recibiendo a los extranjeros, como hoy pasó con el doctor Charlotte. Entonces yo creo que es muy importante que estemos. Y creo que nosotros no hacemos los congresos solo para hablar entre nosotros, los filósofos de la educación, sino también para los educadores. Entonces, les invito muy especialmente a que participen de este congreso. Además, vamos a hacer una serie de mini cursos. Uno de ellos, en las noches del congreso, va a ser sobre filosofía de la infancia, con Walter Cohen, que es
gran especialista en filosofía con niños, filosofía de la infancia. Después va a haber otro sobre educación filosófica y otro sobre Deleuze y la educación. Bueno, esto es un poco el 21 al 23 de marzo del 2013. De cualquier manera va a salir en la revista Quehacer Educativo, ha salido ya. Ustedes se pueden inscribir, obviamente que ya a esta altura como asistentes, no como ponentes, porque ya pasó el periodo de ponencia, ¿no? Y bueno, hay un periodo de inscripción para este congreso. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que mi opinión sobre una cuestión más personal, de que yo le tengo mucho cariño a las maestras. Y pienso que de los niveles de educación el más importante es la primaria, que es donde se aprende lo más importante. Me acuerdo que mi hermano un día me dice, ¿qué aprendí en la escuela? ¿Qué aprendiste? Porque no aprendí nada. ¿Qué aprendiste? Bueno, a leer, a escribir y a calcular. Digo, nada menos. Esa es la base de todo, ¿no? Y otra anécdota que tengo de la escuela, de una directora cuando salí de la escuela, me escribe en unos cuadernitos que yo hice en la escuela de la dictadura, una cosa muy grandilocuente que obviamente no se cumplió, pero me puso así: las letras de nuestro país se enorgullecerán con tu nombre, acosada. Y yo, con mi imagen infantil, lo que pensaba era, digamos, como una especie de letrero luminoso que decía Uruguay y apagaba, aprendí a apagar. Pero yo creo que otra cosa que transmite, a mí me transmitieron las maestras, es un entusiasmo por aprender, una confianza en mí misma. Que bueno, el hecho es que estoy aquí frente a ustedes para hablar, ¿no? Entonces creo que es un poco de ese impulso inicial que me llega hasta hoy día, por lo tanto no tengo más que agradecer a las maestras. Bueno, esto era un poco aparte. Nosotros trabajamos el concepto cuidado de sí. A ustedes les parecerá un poco, quizás, no sé si han escuchado algo de nuestra investigación, pero quizás suene un poco, por lo menos novedoso. La pregunta que yo hago en la conferencia es si es importante educar para el cuidado de sí y de los otros. Y yo pienso que no, que sinceramente les digo, no hay nada más importante. En este sentido creo que forma parte del cuidado de sí el aprendizaje de saberes, de habilidades cognitivas, pero la educación es mucho más que eso. En definitiva, es la creación de lo humano, eso es la educación. Y el gran fin de la educación no es solo el conocimiento o adquirir un conocimiento, es hacer un humano mejor. Y así fue en la historia. Vieron que nuestra perspectiva siempre es leer y releer la historia para descubrir cosas nuevas, incluso para desnaturalizar las cosas que nos parecen que son obvias o naturales vistas desde el presente. Kant, por ejemplo, en su pedagogía decía que no hay nada más importante que la disciplina para la libertad, o sea, jugaba con la paradoja, ¿no? Ahora, nosotros decimos humildemente que si no logramos sostener la vida, y no cualquier vida, una vida buena para todos, nada luego tiene sentido. Ahora, si hablamos de cuidar la vida, afirmar la vida, estamos hablando justamente del cuidado de sí y de los otros, que es un fin ético en definitiva. Esto nos cambia absolutamente la perspectiva que tenemos de la educación, e incluso la lectura que podemos hacer de la importancia que puede aportar para el cuidado de sí esta disciplina, que es más que una disciplina para nosotros, una forma de vida, que es la filosofía. La filosofía es mucho más que un conjunto de conocimientos, una disciplina tal como la entendemos, y eso se lo voy a demostrar en el correr de que vaya desenvolviendo un poco lo que quiero decir.
Entonces, yo voy a usar un poco la cuestión más pedagógica para... hablábamos del cuidado de sí y de los otros. Y resaltábamos la importancia. ¿En qué contexto un poco, no? Estamos hablando de un contexto educativo, pero también de un contexto social. Nosotros no creemos así en la escuela y la vida separadas. A veces la escuela parece como algo abstracto, ¿no? Está la vida y está la escuela. No, la escuela está dentro de la vida. Y la formación es mucho más que la formación de la escuela, es todo lo que construye el humano. Decíamos que, ¿en qué contexto decimos cuidar de sí y de los otros, entendido como una forma de mejorar la vida y de afirmar la vida como un objetivo principal de lo educativo o de lo formativo, de la formación humana? En un país que está viviendo una situación de crisis, ¿no? Crisis no solo en lo educativo, digamos la crisis mundial, ¿no? Primero, para contextualizar, yo cuando hablo del cuidado de la vida, lo primero que pienso es que no podemos negar ciertas realidades. Por ejemplo, un país con un alto nivel de suicidio. Hay más o menos 500 personas por año que se suicidan en Uruguay, ¿no? Con problemas de individualismo, con una sensación de nihilismo. ¿A qué me refiero? Nihilismo, descreencia, falta de norte, falta de criterio para jerarquizar qué es lo más importante y qué es lo que no es importante. En relación a los maestros, si vemos las estadísticas, los maestros, los profesores, con un alto índice, por ejemplo, de solicitud de licencia por enfermedades de tipo psicológico, emocional, psiquiátricos. Podemos preguntarnos si de alguna manera la escuela enferma, si está enferma, qué está sucediendo. Es decir, de alguna manera la escuela, como dijimos, está dentro de la vida, refleja los problemas de la sociedad. Y los maestros muchas veces allí están con sus propios problemas y de parachoque, digamos, de los problemas y de los conflictos de la misma sociedad. Entonces, replantearnos qué sería una escuela o qué sería un pensamiento educativo que tenga como centro el cuidado de sí en este contexto, creemos que es fundamental, ¿no? ¿Qué nos dice la tradición? Nosotros somos historiadores de la ideas de la educación. ¿Cuándo se creyó, qué pasó en la historia, cuándo se pensó que lo central era la transmisión de conocimientos en el aprendizaje y no generar otro tipo de vida? ¿Qué pasó? Y ahí nosotros tenemos un libro que hoy lo estábamos citando, Inquietudes sí y Educación, hacia un replanteo de la filosofía de la educación. ¿Qué hacemos? Estudiamos a Michel Foucault, la tercera etapa de la obra de él, que justamente es la etapa le voy a decir los seminarios, la hermenéutica del sujeto, porque siempre se toma vigilar y castigar como el libro central, ¿no? La tercera etapa es la de los seminarios, hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí de los otros, el coraje de la verdad. Él en esa época estaba realmente enfermo. Muchos dicen, se preocupó por el cuidado de sí porque no se había cuidado de sí mismo, no había cuidado de sí mismo. Entonces él hace toda una relectura del pensamiento antiguo. Yo ahora voy a agarrar algunos elementos. Usted me va a perdonar que este sesgo profesional que siempre para hablar de algo voy a hacer la genealogía, voy a ir al pasado, voy a ir a la historia a releerla de otra manera. Pero mirando quizás dos escuelas, bueno, donde nació en Occidente por lo menos la noción de educación, de formación, es en la Grecia antigua, ¿no? La noción del cuidado de sí es algo que nosotros trabajamos del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, ¿no? Ustedes van a ver que al yo sacarlos hacia la antigüedad y ver el tema del cuidado de sí, nos va a hacer pensar cantidad de cosas aquí y ahora, porque de alguna manera
la historia de la educación derivó en otra cosa que no era la que venía con los antiguos. Cómo el cuidado de sí está vinculado a varias cosas en la antigüedad, sobre todo en el momento, lo que llamamos el momento socrático-platónico. La inquietud de sí, el autoconocimiento y, en definitiva, el cuidado de sí. El gran maestro del cuidado de sí es Sócrates. Ahora, ¿por qué traer a un maestro? Pues ya hablaba de los maestros extraordinarios. Quizás la idea que tenemos de la enseñanza socrática hoy día es bastante diferente de la que les voy a mostrar ahora a partir del último Foucault. Ustedes dirán, ¿qué me trae un filósofo que tiene fundamentalmente que ver con la educación? ¿Qué tiene que ver ahora? No, hoy día la educación socrática sigue siendo una educación revolucionaria sin lugar a dudas. Por ejemplo, Martha Nussbaum, en su libro El cultivo de la humanidad, habla que en la educación, por ejemplo, de los Estados Unidos, las escuelas más progresistas llevan adelante una educación socrática. Y a veces lo que hablamos por constructivismo, escuela nueva, etcétera, etcétera, tienen elementos fundamentales que radican en la educación socrática. Ahora, hay básicamente en la antigüedad dos escuelas, ¿no? Un poco la del socrático-platónico y la sofística. Claro que la sofística muchas veces uno la asocia como algo medio negativo por el cuento que nos contó Platón de los sofistas, ¿no? Precisamente también se usa la palabra sofística como algo peyorativo, ¿no? Ahora, lo cierto es que nosotros somos más hijos de los sofistas que de Platón, Sócrates y Platón, en cierto sentido. Porque en definitiva los sofistas son los primeros profesores que nos da al menos la historia occidental, que transmiten conocimientos a cambio de un sueldo. Es decir, simplemente eso. Más allá que, bueno, además son los que realmente funcionales a la preparación del sujeto democrático en la antigua Grecia en el siglo V a.C. Ahora, lo que planteaba Sócrates y todo el momento socrático-platónico y las escuelas menores era algo muchísimo más ambicioso. No era solamente preparar al ciudadano, no era solamente preparar en la retórica para ganar en el ágora los discursos, ¿no? Porque esa era un poco también la funcionalidad concreta política. Eran maestros, si se quiere, espirituales. Lo más importante era crear una humanidad mejor, crear una humanidad mejor. El papel socrático, y que sigue siendo vigente hoy día, lo fundamental era que el sujeto cuidara de sí mismo, y al cuidar de sí mismo podía cuidar de los otros. Podemos ver muchos libros en esta relectura contemporánea que estamos haciendo del mundo antiguo, de la filosofía y la educación, y la relación entre filosofía y la educación en el mundo antiguo, de esta figura socrática como el maestro de la preocupación de sí. Cosa que después se va a perder un poco con el cristianismo, porque esto de ocuparse de sí parece ser una cuestión para el cristianismo. Estoy hablando grosso modo, porque no puedo entrar a detallar ahora las diferentes etapas del cristianismo. El cristianismo básicamente va a plantear más que nada la renuncia de sí. El mundo antiguo se diferencia porque cree fundamentalmente la importancia de que el sujeto se preocupe de sí, se regocije en sí mismo, se haga amigo de sí mismo. Y esto, que forma parte del cuidado de sí, tiene que ver con inquietar. Son todas cuestiones que van a ver que tienen mucha aplicabilidad hoy día, porque estoy consciente que estoy hablando con gente, con profesores que están en el día a día, en lo concreto, con niños con una situación particular. Después vamos a ver cómo podríamos pensar hoy día el cuidado de sí al final de esta conferencia, ¿no? Generar inquietudes, o sea, uno no puede pretender cuidarse si no hay algo que se pone en conflicto, como hablaba el profesor. Hay algo
que se quiebra en el otro. Por eso yo decía mucho que la figura socrática está muy en la base de la posición de ignorancia. Ustedes saben el famoso episodio que Sócrates va al oráculo de Delfos, ¿no? Entonces dice quién es el más sabio, y la pitonisa en medio del oráculo, que era el centro justamente de adoración a Apolo, le dice, bueno, sos vos, pero si yo no sé nada, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben la frase, yo solo sé que no sé nada. Ahora, lo cierto es que se ha simplificado eso. En realidad Sócrates sabía mucho, ¿no? Tenía digamos, una orientación pedagógica muy clara. El tema es que se colocaba en el sitio de la ignorancia, precisamente para generar esto que llamamos inquietudes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un libro de los primeros de esta tradición del cuidado sí que menciona Michel Foucault, que es el Alcibíades I. Alcibíades, saben que era el hijo adoptivo de Pericles, nada menos, el gran gobernante del siglo V a.C., ¿no? Se acerca y le dice que va a gobernar la ciudad. Entonces Sócrates le dice, pero ¿realmente vos te conocés a vos mismo? ¿Te has preocupado por vos mismo? En definitiva, ¿tienes un gobierno sobre vos mismo? Entonces ahí lo desarma un poco, él ve que no sabe nada, etcétera, etcétera. Y aparece una cosa bien sorprendente. Antes de usted querer gobernar la ciudad, tiene que conocerse a sí mismo. Por eso también el famoso Gnosticeauton de los antiguos, el autoconocimiento, la inquietud de sí está ligada al autoconocimiento. O sea, lo que pretendían es, por supuesto que después hay toda una cuestión teórica, porque dice, bueno, a ver, pero ¿qué es el sí mismo que hay que cuidar? Y ahí se empieza a discutir. Y ahí se llega a la primera definición que tenemos del ser humano en la antigüedad, que es el ser humano es su psique, que es, bueno, traducido al latín, su alma. Después vamos a ver, a medida que desarrollamos lo que a mí me interesa destacar, la obra platónica en la concepción actual o en la discusión actual, que verdaderamente lo que hay que cuidar es la vida, el bios, es mucho más que el alma, ¿no? Pero, en definitiva, primero, para que uno se dé cuenta de eso, tiene que entrar el maestro de la preocupación o el maestro de la inquietud, el maestro del desasosiego, el maestro que genera inquietud, que genera preocupación. La preocupación, decíamos, lleva al autoconocimiento. Esto no va contra la producción o el desarrollo de conceptos. La teorización surge a partir de las propias preguntas del sujeto. Por eso hablaban hoy del constructivismo, y bueno, acá tienen un constructivismo van la letra, ¿no? Un maestro ignorante, pero en otro sentido de lo que planteaba Rancière, mucho más interesante, porque Rancière simplifica totalmente la figura socrática, y creo que no tiene nada que ver. Es la posición de ignorancia la que lleva a que el sujeto elabore conceptos por sí mismo, pero a partir de una inquietud y un autoconocimiento. Entonces, creo que esto es una primera enseñanza, ¿no? El cuidado de sí tiene que ver con lo que realmente somos, que no es solo el cuidado del alma, sino el cuidado de la vida. Otro tipo de enseñanza que trae esta tradición que nosotros leemos es el amor a la sabiduría. Que no es el amor al saber. A veces se entiende la filosofía como amor al saber, amor al conocimiento. Es también eso, pero es mucho más que eso. ¿Sabiduría qué quiere decir? Quiere decir cuidado de sí. Es cuidar la vida, es afirmar la vida, es sabiduría. Es plantear, criar un humano para tener una vida mejor. Sabiduría, en definitiva, es algo que nunca se posee. Entonces el maestro allí pasa a ser, en el modelo socrático, un medium para que el sujeto se conecte con aquello que nunca va a poseer, que es la sabiduría. Esto también tenemos el modelo del banquete, uno de los libros más hermosos que produjo la antigüedad, que hoy día se sigue leyendo y es muy actual también. Ustedes saben que el texto es sobre el amor. El amor también tiene mucho que ver con la educación. Hablamos de ciertos dispositivos, inquietud, autoconocimiento, cuidado de sí. El otro es la cuestión del amor.
Hoy justo estaba hablando Charlotte de, digamos, que en qué sentido no era importante el tema, ¿no? Bueno, nosotros vamos a dar quizá otra posición que por supuesto no se contradice con lo que decía Charlotte, pero que es fundamental. En el libro aparece también un diálogo con Alcibíades. No le puedo contar toda la historia del banquete, pero aparecen muchas posiciones del amor. ¿Se acuerdan la de la otra mitad? Hasta ahora se entiende el amor como la otra mitad, el complemento con lo que me falta, que es la visión de Aristófanes. La visión de Sócrates es totalmente diferente. Aparece el tema del amor en boca de Diotima, que para la versión socrático-platónica es el primer amor. Ella cuenta una historia, un mito, de que de alguna manera Eros, que es la figura del amor, nace en el cumpleaños de Afrodita, de la diosa de la belleza, que también es la diosa del amor, y es hijo de Poros y Penía, dice, ¿no? Poros es el recurso y Penía es la falta. De esa forma, de alguna manera, el amor tiene las dos cosas, las dos características. Se conecta con la falta, pero a la vez tiene recursos. Busca la belleza, pero es feo. Tiene recursos, pero es pobre. O sea, es una figura contradictoria. Si seguimos viendo el desarrollo de esta increíble libro, de este hermoso libro, vemos que Sócrates se presenta como alguien que entusiasma. Ese es otro elemento, ¿no? Que enamora, que seduce. Cuando Alcibíades le dice, ¿por qué pasaba? Acá tengo que hacer un paréntesis, ustedes habrán estudiado un poco la figura de la pederastia en la antigüedad. De alguna manera existía la relación erótica y sexual entre maestro y alumno en la antigüedad, ¿no? En donde uno tenía la posición de Erastés, que era el amante, que era el viejo, ¿no? Y el erómeno, que era el amado, que era el joven. Ahora, resulta que con Sócrates, ¿qué hace? Es el antecedente nuestro y un poco es el antecedente también freudiano del amor de transferencia, ¿no? Él pone un límite a la relación sexual por primera vez, es una marca allí al tema de la pederastia, un cambio de tradición, un acontecimiento histórico, educativo que se da ahí, le dice que no a la relación sexual con Alcibíades. ¿Y qué pasa? Con la negación, esto tiene todo, yo voy a explicar el estatus simbólico de esto. ¿Qué le pasa a Alcibíades? Se enciende muchísimo más de amor por Sócrates. Sócrates entusiasma. Entusiasmo, si ustedes ven la etimología, quiere decir posee un dios, ¿no? Entusiasmos. Tiene que ver con que posee algo divino. Y lo que ocurre es un fenómeno bien interesante que es estudiado por Foucault en sus últimas horas. Pasa de la posición de amante a ser amado por los jóvenes. En la antigüedad, el amante era un sujeto activo y el amado era un sujeto pasivo. La metáfora o el simbolismo de esta cuestión quiere decir que para vincularse a partir de la poesía, autoconocimiento y el amor, que es el amor de transferencia, hay que pasar de ser pasivo a activo. Le dice Sócrates a Alcibíades, tú te engañas porque me quieres intercambiar belleza verdadera por nada, porque yo no tengo nada de grande, no soy nadie, ocupo la posición de ignorancia. Entonces, Alcibíades pasa a ser entonces amante y el amado Sócrates. Pasa a ser pasivo-activo de lo que verdaderamente hay que amar. ¿Y qué es lo que verdaderamente hay que amar? Es la sabiduría. Y la sabiduría es algo que no se posee. ¿Qué quiero decir con todo esto? Un poco tiene que ver con eso del medio vaso lleno, el medio vaso vacío, lo que decía un poco hace un momento también Charlotte, sabio o el saber total mata al alumno. Si el alumno me pregunta algo, yo le digo todo lo que tiene que saber, le quito la inquietud, ¿no? Ahora, si
solo lo dejo con la falta, lo dejo inmovilizado. Entonces, un poco este fenómeno de la actividad y de la posición de la ignorancia tiene que ver con cómo se la ve uno con el recurso, con poros y con penía, la falta, ¿sí? Con cómo se genera el hambre de saber, pero a la vez no se sacia del todo. Esto tiene mucho que ver con la actualidad, porque decíamos, el saber es importante, la teoría es importante. Hoy se habla, por ejemplo, hablaban hace un rato del profesor John Roth de la información, sí, pero es también importante el deseo de saber y el placer por conocer. Deseo, placer. Y esto es algo que a veces no se habla tanto o se habla poco, y la filosofía o esta lectura, esta relectura del mundo antiguo tiene mucho que decir. Sí, es un equilibrio a veces frágil, que se rompe, pero que tiene que ver con la conexión de lo que no se posee, pero algo se tiene, porque si no, Sócrates es la figura modélica de eso, ¿no? Está conectada con el amor a su sabiduría, pero no es verdad que no sepa nada, sabe algo, sabe mucho, ¿no? Pero se coloca en esa posición para que el sujeto se conecte con la propia falta, se conecte a partir de una inquietud de sí, un proceso de autoconocimiento, con la búsqueda del conocimiento. Bueno, esto es una serie de elementos que me parecen importantes. También tiene la ética en ese momento, se entendía justamente como la relación del sujeto consigo mismo para tener una vida mejor. Lo que le estaba diciendo, por ejemplo, Sócrates a Alcibíades era: para ser político primero hay que ser ético. Una cosa bien extraña para nuestra mentalidad. Fíjese que le decía: usted quiere dedicarse a la política, primero tiene que conocerse a sí mismo. Una cosa rarísima para vivir, ¿no? Ahora nosotros pensamos que hoy esto es fundamental. No es que uno tenga que plantearse explícitamente, hay programas educativos que enseñan en valores y otros que no. No, siempre se transmiten valores. ¿Y a través de qué? Fundamentalmente de la conducta, del modelo. Si la propuesta socrática, ¿por qué Sócrates se pretendía maestro de la inquietud de sí? ¿Por qué él se había inquietado por sí mismo? ¿Por qué proponía el autoconocimiento como parte del aprendizaje? Porque él lo había procesado en él mismo. ¿Por qué pretendía que el bien era la virtud fundamental de la vida? Porque él la practicaba en sí mismo. O sea, él era un maestro en la práctica. El maestro de vida, en este caso, o de la formación humana, que era Sócrates, había una coherencia entre el bios y el logos, o sea, lo que decía y lo que practicaba. Si hablaba sobre el valor, él era una persona que había vivido el valor. Por ejemplo, hay muchos episodios que se cuentan en los textos platónicos de que él fue una persona muy valerosa en distintas guerras, ¿no? Y que era admirable su resistencia, etcétera, etcétera. Esto es otra cosa también que es interesante en la lectura que hacemos del mundo antiguo. También hay que cuidar de sí porque es insuficiente la pedagogía de la época, que era un poco era más que insuficiente, además porque no existía, la educación era muy básica y la universidad, entre comillas, era justamente esa transmisión del saber del viejo al joven, ¿no? Después sí se fundó la academia, que era una especie de universidad, ¿no? El liceo, y etcétera, etcétera. Pero la insuficiencia tenía que ver con que a la persona que iba a gobernar o que iba, como en el caso de Alcibíades, se lo dejaba solo, ¿sí? No se le educaban las cosas más elementales. Sin embargo, si en ese momento se comparaba cómo se educaba a los persas o a los espartanos, vemos la gran insuficiencia que tenía la educación en la época, porque, por ejemplo, Platón refiere que los persas tenían maestros de sabiduría, maestros de justicia, que eran, por supuesto, no solo hablaban sobre la justicia, no solo hablaban sobre el coraje, sino que lo vivían, era una práctica de vida. Maestros del autodominio, o sea,
Era realmente una educación muy sofisticada que tenía que ver con una forma de vida. Bueno, otra cosa que poco entendemos nosotros cuando vamos a ver esta, que era mucho más amplia la idea de la educación que la que se considera hoy día, es que la filosofía también incluía no solo instrucción, cuidado de sí mismo, sino ciertas prácticas y ejercicios espirituales. Espiritualidad después en Occidente es algo que se va a apropiar de alguna manera el cristianismo. Pero lo cierto es que la filosofía también era una práctica espiritual. Algunos le llaman a eso ejercicios éticos. ¿Qué quería decir? ¿En qué tenían que ver esas prácticas o en qué consistían? Bueno, eso lo vemos claro no solo en el momento socrático platónico, sino en otras escuelas como el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo. Tenían que ver prácticas para enfrentar los grandes problemas de la existencia, las angustias de la existencia. Las angustias de la existencia de la antigüedad básicamente son las mismas que ahora. El miedo a la muerte, el miedo a los malos futuros, la preocupación, el miedo, el no saber cómo orientarme en la vida, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían una serie de prácticas que tenían que ver y que iban en el sentido del cuidado de sí. Una de ellas era que tenía que ver con una que después lo va a tomar el psicoanálisis, que es la cura por la palabra, es decir, el hablar franco, el decir todo lo que me está pasando, ¿no? A un maestro a través de cartas o a través de exámenes de conciencia que no tienen que ver con lo que después va a ser en el cristianismo, el tema de el sacramento de la confesión, que es otra cosa, porque ahí es la búsqueda del pecado. Al final del día la persona contaba todo lo que le pasaba, todo lo que le preocupaba y lo hablaba con el maestro de alguna manera. Esto implicaba, es un ejercicio que se hizo todo el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, se llama así el examen de conciencia. Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, es la premeditación de los males futuros. Es decir, como lo importante era lograr un equilibrio también, lograr tranquilidad del alma como el objetivo mayor de la vida de este cuidado así en la antigüedad, existía un ejercicio que se llama premeditatio malorum, que era algo así como, bueno, a ver, ¿cuáles son tus miedos? Yo he hecho toda esta serie de ejercicios, los he hecho en clase. Ahora estuve dando un curso en Campinas y fue bastante interesante porque en el contexto escolar hablar de la premeditatio malorum tiene mucho que ver también con miedos que produce el mismo sistema educativo. Por ejemplo, en Campinas, cuando hice el ejercicio de predecir los males futuros, tenía que haber miedo a perder la beca de estudio, miedo a no poder escribir bien la tesis, miedo a sacar mala nota, miedo a, en la disertación, la defensa de la tesis, no poder hacerlo bien, miedo a que mis padres se disgusten por... Es decir, genera cantidad de miedos también y enfermedades del sistema educativo. Es interesante también otro aspecto que está vinculado a la palabra terapeueien, que es terapia. También la filosofía, en este sentido, en esta tradición, era terapéutica. El maestro, que era el cuando yo estoy diciendo filósofo, estoy diciendo el maestro. O sea, no estaba diferenciado como ahora el maestro de química, el maestro de biología, el maestro, ¿no? Se entendía como un médico de los problemas del alma. ¿Y cuál era la enfermedad del alma? Los miedos, la zozobra, la inquietud, la preocupación. Entonces, el gran objetivo era lograr un equilibrio emocional, una tranquilidad del alma. Para eso había ejercicios. Uno de ellos, ¿usted tiene miedo? Bueno, plantéese los miedos aquí ahora. Hagamos terapia, como dicen, terapia. La terapia después se la van a robar a los filósofos o a los maestros de vida, los psicoanalistas. Pero en realidad, los grandes antecedentes del movimiento terapéutico tienen que ver con la función del maestro y la relación pedagógica. Entonces,
este ejercicio, por ejemplo, la premeditación valor tenía que ver con predecir los malos futuros, pensar que suceden aquí ahora y cambiar la representación sobre esos males. Y ver que aquello que realmente parece que tiene tanta fuerza, en realidad, una vez enfrentado a esos males imaginariamente, yo tengo montones de recursos para poder enfrentarme a ellos. Esta era una manera de fortalecer la subjetividad frente a los grandes problemas psicológicos o emocionales que produce la misma existencia. Otro gran miedo que existía, que es el que tenemos todos, por cierto. Fíjense que estoy contando cosas que son bastante profundas y nos damos cuenta que hemos perdido ese ámbito de formación en el aquí y ahora. O sea, produce extrañeza esto que estoy contando, porque estamos realmente distanciados de ese tipo de magisterio, ¿no? Uno era el tema de la muerte. Entonces, ahí hay un ejercicio que se llama el Meleté Thanatou, que es el ejercicio de la muerte. Entonces, bueno, la idea era plantearse justamente entre la inminencia de la muerte o pensar cada día como si fuera el último, ¿no? Entonces plantear el día, por ejemplo, la mañana como la niñez, la tarde como la adolescencia y la noche como la vejez. Porque ¿cuál era la idea? ¿Qué era lo que había más importante que había que educar en estos maestros de la formación humana en un sentido muy profundo y muy global? Tener una buena vida. Y para tener una buena vida eso tiene que ver cómo me vinculo con el tiempo. Es fundamental. Y el tiempo es aquí ahora, es el instante. Sin embargo, bueno, la psicología humana de antes y la de ahora es igual. Siempre estoy o metida en el pasado o en el futuro y nunca estoy en el presente. Entonces, la idea era generar una conciencia de finitud, porque era tratar de tener lo máximo en lo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tener una vida tal como si fuera a morir. Plantearme esa situación me plantea en el centro de la existencia. ¿Por qué no voy a perder tiempo? Séneca, un filósofo del siglo I después de Cristo, dice: no es que tengamos poco tiempo, sino que lo usamos mal. Entonces, vincularme, relacionarme de una manera buena con el tiempo, aquí y ahora, que es el único que posee, tiene que ver con la conciencia de la finitud, que es el ejercicio que planteaba la Meleté Thanatou. Después, veíamos que la educación, que es obviamente estamos planteando la educación en un sentido absolutamente integral, tenía que ver con ejercicios mentales, tenía que ver con cuestiones imaginarias, pero también con cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, la educación implicaba una educación determinada del cuerpo en función de los valores del alma, porque en ese momento estamos ante un dualismo, ¿no? Aunque en la misma obra platónica aparece también después el cuidado de la vida como lo que integra todo. Pero también implicaba una dietética. O sea, había que alimentarse de cierta manera. No era que había que alimentarse de cualquier... O sea, implicaba un cuidado del cuerpo, un cuidado de la dieta, un cuidado de la representación. Porque muchas de las cosas, de los problemas que se generan, tienen que ver con la forma que tenemos de representar las cosas. Entonces, en todas estas escuelas hay toda una cuestión fundamental que tiene que ver con separar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Depende, en ese momento decía, depende el deseo, depende el punto de vista, depende la interpretación. ¿Qué no depende de nosotros? La vida, la muerte, los acontecimientos, las circunstancias. Entonces tenemos que prepararnos y poner el acento en lo que depende de nosotros, no en lo que no depende. Depende de nosotros evitar que mi hijo muera hasta cierto punto, hay que alimentarlo bien, pero hay algo que yo no puedo controlar. Entonces, trabajaban todo el tema que tiene que ver con el control de las representaciones basadas en la distinción de lo que depende de lo que no depende de nosotros. La filosofía tiene que ver con una palabra también en ese tiempo que quiere que metanoia, que es conversión. De tanto practicar este modo de vida, trabajar, ejercitarme, tener una práctica de vida en el sentido de lo que pienso, seguir también conversar con el maestro, seguir las orientaciones del maestro, llega un momento que se produce una metanoia, que es una conversión de la mirada.
de alguna manera, eso que había sido un episodio, que es la capacidad de filosofar, de interpretar el mundo, buscar un sentido, intentar preocuparme de mí mismo, inquietarme, pasa a ser un modo de vida. Algo que Platón, en Sócrates usaba la figura del tábano, aquello que me pica, ¿no? Me molesta, pero luego no puedo dejar de filosofar, no puedo dejar de tener esta actitud